tal? Buen día. ¿Cómo se encuentran hoy? Espero en verdad que estén muy bien y que estemos aprovechando bien el tiempo, porque como vimos en el estudio pasado, todo tiene su tiempo y nada vuelve, ¿verdad? Ningún día regresa, así es que hay que aprovecharlo al máximo los tiempos. ¿Cómo está tu adoración el día de hoy? Tu adoración hacia Dios. ¿Tibia? ¿Está bien? ¿Estás aprovechando bien el tiempo y estás adorando a Dios? ¿Estamos adorando a Dios como debiéramos? Si tú has leído la Biblia, te has dado cuenta que muchas veces el pueblo de Dios se desviaba de la voluntad de Dios constantemente, y al desviarse se iba a adorar a otros dioses, se desviaba de su voluntad, ¿verdad? Y Dios, en su misericordia y en su amor, enviaba profetas, levantaba a alguien para que los regresara a su camino, para que los regresara a su voluntad, ¿verdad? Y entonces hoy vamos a ver, por medio de la palabra, si nuestra adoración está siendo de la manera correcta, si estamos adorando a Dios de la manera como debe de ser, como dice su palabra. O a lo mejor estamos adorando otras cosas. Vamos a verlo hoy por medio de la palabra. ¿Les parece? Vamos a dar inicio. Vamos a orar. Padre bendito Dios, te doy gracias, Señor, por este día. Sabemos, Dios, que estos estudios, Señor, tú nos hablas, Dios, tú nos guías, Señor. Hoy te pido que tu Espíritu Santo esté hablándonos, esté guiándonos, y que seas tú, Señor, quien nos esté hablando, nos esté confirmando tu palabra, Señor, y nos dé entendimiento, Señor, porque sabemos que necesitamos en estos tiempos difíciles tu palabra, tu guianza. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nuestro estudio de hoy se llama Direccionando mi adoración. ¿Te has preguntado si estás realmente adorando a Dios de la forma correcta? Porque muchas veces el mundo nos jala, ¿verdad?, a las cosas carnales, y cuando nos damos cuenta ya estamos adorando otras cosas, estamos poniendo otras cosas en el lugar donde debería de estar Dios. Meditémoslo, medítalo y analízalo. Si estás realmente adorando a Dios o ya otra cosa ocupó el lugar de Dios, que no debería de estar ahí, ¿verdad? En Mateo 4:10 nos dice, cuando Satanás fue a tentar a Jesucristo en el desierto, dice 4:10 Mateo, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Jesús, vimos ya en un estudio pasado donde Jesús se va al desierto, ¿verdad? Lo lleva el mismo Espíritu Santo, lo lleva al desierto para ser tentado por Satanás. Pero Satanás fue y lo tentó, ¿verdad? Con muchas cosas, le presentó varias cosas, le puso muchas cosas a Jesús, pero Jesús no desistió. Él lo alejó con la palabra de Dios, ¿sí? Él tiene poder y autoridad, y con la palabra de Dios lo alejó a Satanás y resistió. Entonces, nuestra adoración solo debe de ser a Dios. Aquí dice, escrito está, escrito está. Satanás sabe que está escrito. Satanás conoce la palabra de Dios. Y si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, Satanás va a venir y va a engañarnos. Porque nos puede decir, eso no dice en la palabra que lo puedes hacer. Eso en la Biblia no dice que no lo puedas hacer. Entonces de ahí vamos y lo hacemos, ¿verdad? Si nosotros conocemos la palabra, podremos contestar como Jesús lo dijo. Recordemos que Jesús nos dejó ejemplo. Dijo, ejemplo les he dado. Él es nuestro mejor ejemplo a seguir. Nuestro único ejemplo a seguir debe de ser Jesús. Entonces, Jesús nos dijo que Él nos dejó ejemplo de todo lo que hizo. Él vivió y murió como un santo. Él nunca pecó, ¿sí? Entonces, Él nos dejó ejemplo de que podemos vencer las tentaciones del mundo. Hay que resistir, dice, hay que ser valientes y esforzados. Hay que esforzarnos. No va a ser fácil, pero debemos de poner nuestro esfuerzo en ello, ¿sí? Entonces, nuestra adoración solo debe de ser para Dios. Adorar a Dios implica rendición total, rendición. Adorar a Dios es básicamente la razón por la cual fuimos creados.
Los ángeles también fueron creados para adorar a Dios, pero ellos fueron creados específicamente para adorar a Dios. Nosotros también, con la diferencia de que a nosotros se nos dio libre albedrío. Tú decides si adoras a Dios o no. Pero déjame decirte que si no adoras a Dios vas a estar adorando lo que no es bueno. Porque la palabra de Dios misma dice que solamente hay dos caminos, camino de vida y camino de muerte. Si estamos adorando a Dios, estamos en el camino de vida y sabemos el final de ese camino, a dónde nos llevará, ¿verdad? Pero también si no estamos adorando a Dios, si estamos adorando otras cosas que no es Dios, estamos en camino de muerte. Y el final del camino también sabemos cuál es. Entonces es nuestra decisión, es tu decisión. La adoración puede abarcar muchas cosas en nuestra vida, nuestra adoración a Dios. Puede ser con cantos, podemos crear cosas, ¿verdad? Acciones, nuestras acciones también van a decir si estamos adorando o no a Dios. Mi comportamiento, aún mis pensamientos y nuestra manera de vivir también van a decir si estamos adorando o no a Dios. Dios, sabemos, la misma palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. No podemos decirle a Dios, yo te estoy adorando, yo sí te estoy adorando, yo sí te alabo, cuando realmente por otro lado estamos adorando otras cosas, amando otras cosas más, deleitándonos en otras cosas cuando no son en las cosas de Dios. A Dios no lo podemos engañar. Podremos engañar a las personas, podremos engañarnos nosotros mismos incluso, porque nos convencemos de que estamos bien, de que estamos haciendo bien, no pasa nada, no estoy haciendo nada malo, pero no estamos haciendo lo correcto, ¿sí? Y Dios lo sabe, a Él no lo podemos engañar, ¿sí? Entonces meditemos si realmente nos estamos engañando nosotros y estamos adorando cosas que no debemos adorar. Adorar a Dios es rendición total, ¿sí? En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Tú tienes espíritu, nosotros tenemos espíritu. Dios nos dio soplo de vida y nos dio su espíritu. Y ese mismo espíritu nos ayuda a tener comunión con Él. Dios está con nosotros, Él está entre nosotros, con nosotros. Entonces aprovechemos el tiempo de gracia, aprovechemos que el Espíritu de Dios está con nosotros y Él es el que nos ayuda. Si tú tienes dudas de cómo orar a Dios, si tú tienes dudas de cómo leer la palabra, créeme, pídele a Dios, Señor, ¿cómo puedo leer y conocer tu palabra? Señor, ¿cómo puedo orar? Ayúdame. Vimos también que la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo intercede por ti sin que tengas que decir nada. Dios conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Solo tenemos que acercarnos a Él. Cuando rendimos nuestro corazón y nuestra voluntad a Dios, es cuando estamos adorando realmente a Dios. Pero a veces rendimos nuestro corazón y nuestra voluntad a otras cosas que no es Dios. Entonces, ¿qué te ha robado hoy tu voluntad? Esa voluntad que te impide acercarte a leer la palabra de Dios, que te impide a encerrarte en tu habitación y a orar, a estar en la presencia de Dios. ¿Qué te impide? Medítalo, porque eso que te está impidiendo acercarte a Dios es lo que está ocupando el lugar de Dios. Mi adoración debe de ser intencional. Debo provocarla, mi adoración. Dios nos dio libre albedrío. Él no te va a decir adora. Él nos creó, pero Él quiere que tú le adores, que le adoremos porque queremos hacerlo, porque sabemos que es de bendición. Si tú le adoras a Dios, si yo le adoro a Dios, con eso Él no se va a hacer más fuerte. Él sigue siendo el Dios poderoso y perfecto que es. Lo único que quiere es tu adoración, es tu corazón. Porque Él no quiere que tú te pierdas. Él no quiere que ni uno se pierda, ni que yo me pierda. Porque nos ama tanto, tanto te ama, tanto me ama, que no quiere que nos pierdamos.
Y cuando estamos adorando a Dios, eso va a traer bendición. Para adorar a Dios necesito libertad. ¿Qué es lo que te está atando? ¿Qué es lo que te está impidiendo adorar a Dios? No estás siendo libre, porque eso que te está atando, que te está deteniendo para adorar a Dios, es una atadura y no eres libre. Entonces pídele a Dios que te quite esa atadura, que te quite ese impedimento que tienes para acercarte a Dios. Porque también la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios está contigo, solo debes de pedirle, ¿sí? Porque el Espíritu de Dios es caballeroso y Él no te va a decir, a ver, no, eso no se hace así. Tú debes de querer adorar a Dios, tú debes de querer hacer bien las cosas y debemos esforzarnos. Tenemos el Espíritu en nosotros y Él es el que nos va a ayudar a hacer lo más difícil, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde en la carne, que es la fuerza de voluntad. Tú sabes que el Espíritu de Dios te da dominio propio, pero debes de poner tu parte, ¿sí? Y pedir también. Un ejemplo de adoración, muchos lo conocemos, esta historia de Abraham, cuando Dios le pidió a su hijo, a su único hijo, en sacrificio, ¿verdad? Sabemos la historia de Abraham y de Sara, ¿verdad? Que ya eran grandes, tenían todas en su contra para tener hijos. Pero Dios le dijo a Abraham que tendría hijos, que su descendencia sería como la arena del mar, que su descendencia sería como las estrellas del cielo si las pudiera contar, ¿verdad? Y Él les dio un hijo. Y Dios le pide a su hijo en sacrificio. Y Abraham lo lleva para entregarlo en sacrificio, en obediencia a Dios. Y al momento en que él iba a sacrificar a su hijo, Dios le dijo que no lo hiciera. Le dijo, no lo hagas porque conozco tu corazón. Conozco que tu obediencia. Y ya no tuvo que sacrificar a su hijo. Dios lo probó. A veces nosotros estamos en una situación difícil, que pensamos que no va a pasar. O preguntamos, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Solo debemos creerle a Dios. Eso va a pasar, ¿sí? Dios dice en su palabra que Él no permite que seamos pasados por cosas que no podamos superar, por cosas más fuertes que nosotros. Dios nos conoce y Él sabe que esa situación que tú estás pasando, puedes soportarla y puedes superarla. Solo debes ser valiente, esfuérzate y sé valiente. Yo sé que has de decir, te parece fácil porque tú no estás pasando. Todos tenemos situaciones difíciles, ¿sí? A lo mejor no lo andamos diciendo, a lo mejor no lo andamos expresando con nuestra actitud, pero estamos pasando situaciones difíciles. La diferencia es cómo la pasas. Si dejas tus cargas a Dios, o vas y le dejas las cargas a los demás, es quejándote, ¿verdad? Entreguemos esas cargas a Dios. No están en el mejor lugar. Créeme que no hay mejor lugar para nuestras cargas que la presencia de Dios. Tu situación difícil va a pasar, créelo. Créelo así como Abraham le creyó a Dios. Debemos adorar a Dios sin importar nuestra situación, sin importar tu situación. Debes creerle a Dios. Porque aunque sientas que no escuchas a Dios, que sientas que hay silencio, créeme, Dios está trabajando en tu situación. Y aún a lo mejor ya la preparó, ya está hecho. Solamente debes de atravesar ese desierto para salir a donde Dios te está esperando. No te rindas. A lo mejor ya es el último paso que tienes que dar. Lo vas a superar. Tú puedes hacerlo porque Dios está contigo. Y dice la palabra de Dios que los que aman a Dios, todo nos ayuda bien, ¿sí? Entonces, Dios está con nosotros, entre nosotros. Y si adoramos a Dios de todo corazón, con todo nuestro espíritu, Él lo sabe. Y va a recibir esa adoración que tú le estés dando.
Y sabes que esa adoración te va a traer bendición. Vamos a ser bendecidos, somos bendecidos cuando adoramos a Dios, porque provoca bendición. Si tú quieres bendición en tu vida, empieza a adorar a Dios con todo lo que tienes. Haz a un lado las cosas del mundo, hagamos a un lado las cosas del mundo y entreguemos nuestra adoración, nuestra vida a Dios, nuestro deleite que sea Dios. ¿Te parece? Meditemos en la palabra de hoy y chequemos hacia dónde estamos enviando nuestra adoración para que vaya a la manera correcta hacia Dios. Vamos a orar para dar gracias. Oh Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú nos estarás ayudando con tu Santo Espíritu. Nos estarás ayudando para que seamos unos hijos, unos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Que realmente nuestra adoración sea solamente a ti, Señor. Que no nos gane la carne, Señor, que no nos gane el mundo, sino que seas tú, Padre, que quieramos conocerte, que anhelemos acercarnos a ti, Señor, para rendirte total adoración, Señor, y que quieramos hacer tu voluntad y sobre todo conocer tu voluntad para poderla hacer, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Te mando un abrazo fuerte, fuerte. Que Dios te bendiga y te guarde.